Vamos a abrir nuestras Biblias, como le dije en el Evangelio, gracias chicos, de San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Esta quizás sea una de las historias más conocidas de los Evangelios. Quiero compartirla con ustedes. Vamos al versículo 46, los que lo tienen allí, dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Jesús, o sea, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. ¿Saben? Le decía esta mañana a los hermanos, me encanta ver los milagros de Dios. Me encantan ver los testimonios. Hoy no oramos desde aquí por sanidad, pero yo sé que Dios estuvo orando y que después contaremos los testimonios. Pero esta mañana oramos por sanidad y contamos los testimonios, y el jueves. Y cada reunión estamos contando los testimonios de las cosas que Dios hace y de las cosas que Dios nos da. Porque Dios es un Dios de milagros. Dios hace milagros. Y Dios se alegra de hacer milagros. Jesús, cuando vino a la tierra, obviamente vino para que conozcamos a Dios, vino para darnos salvación, pero también vino a hacer milagros. De hecho, uno de los escritores de los evangelios dice que no caberían, para utilizar una expresión, no cabería la tierra si quisiéramos contar todos los milagros que Jesús hizo. Nosotros aquí en la Biblia creo que tenemos unos días, solamente unos días, no sé si una semana, contando el ministerio de Jesús. Fue impresionante la cantidad de milagros, porque Dios es un Dios que hace milagros. Amén. Bien, no estamos muy convencidos, pero los hace. Pero más allá de que es un Dios que hace milagros, Dios es un Dios que cambia realidades. No solamente hace milagros, Él cambia las realidades. Él cambia un hogar, Él cambia una vida, Él cambia una familia, Él cambia una condición. Dios cambia realidades. Y yo quiero que me ayude, decirle a alguien que está a tu lado, decirle: Dios cambia realidades. No solo hace milagros, Él cambia realidades. Amén. Tenemos un Dios que cambia realidades. Pero escuche esto: Dios cambia realidades, pero las realidades no cambian solas. A ver, se lo voy a volver a decir. Dios cambia realidades, pero las realidades no cambian solas. Y Bartimeo es un ejemplo. Bartimeo estaba en una condición muy difícil, que quizás ninguno de nosotros, o muy pocos, se pueden encontrar como él. Bartimeo era ciego, o sea, que había perdido la vista. No sabemos en qué momento, en qué lugar, de qué manera, cuánto hacía, pero era ciego. Él tenía una sentencia sobre su vida. Eso, humanamente hablando, no iba a cambiar. Él era ciego. No solamente era ciego, sino que estaba mendigando. O sea, era una persona necesitada. Era una persona que necesitaba pedir para vivir. No podía sostenerse por sí mismo. Y era una persona que estaba al costado del camino. Era un hombre que veía pasar las cosas. Era un hombre que ya había quedado marginado. Era ese tipo de personas para las cuales dice uno: ya no hay esperanza para él. Está al costado del camino, está necesitado, está ciego, y no tenía manera de revertir
esa condición, humanamente hablando, Bartimeo no tenía salida, pero hay una realidad que debemos saber, que para Dios nada es imposible. Para Dios no hay imposibles. Así que ayúdame a decirle a alguien que está a tu lado, para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Bartimeo cambió su condición. Dicen los historiadores, dicen los que hablan de aquella época, que Bartimeo terminó siendo líder de la iglesia de Jerusalén. Dios cambió sus realidades. No solo hizo un milagro, no solo le devolvió la vista, cambió sus realidades para siempre. Y yo vine a decirte, iglesia, Dios no solo quiere darte un milagro, Dios quiere cambiar tus realidades para siempre. Dios es un Dios que cambia realidades. Ahora, Dios cambia realidades, pero les dije recién que las realidades no cambian solas. Y hubo claves en el cambio de las realidades de Bartimeo. Claves que se cumplen en todos nosotros también. Por ejemplo, Bartimeo vio cambiar todas sus realidades por Dios, porque el que las cambió fue Dios, el que le devolvió la vista fue Dios, al que siguió en el camino fue a Dios. Pero Bartimeo clamó a Dios. Él oró, él pidió, pero no solo pidió, clamó. Esa expresión de clamar me habla de alguien que lo hizo con insistencia. No fue un pedido de oración, fue una insistencia. Él clamó. Jesús, cuando enseñó acerca de la oración, enseñó acerca de esto, enseñó acerca de pedir para recibir, enseñó acerca de ser constante, inoportuno. Dio los ejemplos de la viuda y el juez injusto, que iba al juez y le decía a la viuda, haceme justicia, pero iba cada día a pedir por su bendición. Y nos dejó ejemplos de cómo es la oración, de la oración que cambia realidades. Es una oración que persiste, es una oración que insiste, es una oración a tiempo y fuera de tiempo. Es orar. Y una de las cosas que nosotros debemos entender, que las realidades no cambian solas, que cambian cuando oramos. Nuestros deseos y nuestras intenciones no cambian realidades. Es la oración la que cambia realidades. Esta semana en Olavarría, cuando fuimos, el pastor habló de esto y dijo, les voy a dar una llave para la bendición. Y habló de la oración, porque nosotros a veces tenemos esos errores. Deseamos, queremos, pero no oramos. Y la Biblia nos advierte acerca de esta actitud y dice que hay gente que desea, pero no tiene, y no tiene porque no pide. O sea, deseamos, pero no pedimos y por tanto no recibimos. Una de las claves que nosotros tenemos que entender, que las realidades cambian cuando yo oro por ellas, cuando empiezo a orar, cuando empiezo a declarar la palabra de Dios, cuando empiezo a pedir la intervención de Dios, cuando empiezo a rogar para que Él venga sobre esas realidades. Mi oración. Dios nos dio la oración para que su mano se mueva. La mano de Dios, la oración mueve la mano de Dios. Jesús decía, por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. Si quieres echar fuera a los demonios de tus realidades, necesitamos orar. Necesitamos que el poder de Dios se manifieste. Y el poder de Dios se manifiesta en un pueblo que ora, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Tu oración es fundamental. Ayúdeme, dígale al que está a tu lado, tenemos que orar. No alcanzan las buenas intenciones. A veces no te va a alcanzar que otros te oren. Necesitas orar vos, necesitas levantarte. Bartimeo tuvo que clamar a él porque nadie iba a clamar por él. Y yo creo que fue un aprendizaje de Dios para él. Lo segundo que vemos en Bartimeo es que Bartimeo estaba decidido a cambiar sus situaciones.
Bartimeo estaba decidido a salir de la condición en que estaba. Yo personalmente creo que se cansó de mendigar, se cansó de estar junto al camino. Yo no sé, yo creo que hay situaciones que no cambiamos hasta que no nos cansamos. No sé si le ha pasado esto, pero hay cosas en las que seguimos, insistimos, o cosas a las que volvemos. Hasta que no nos cansemos, hay cosas que no van a cambiar. Bartimeo se cansó de su condición. Él dijo: yo no quiero vivir más así, yo no quiero más esta vida, yo no quiero más esta condición. Y Bartimeo hizo todo lo que pudo hacer para salir de esa condición. ¿Sabes? Cuando uno quiere cambiar sus condiciones, muchas veces las cosas no cambian solas. Necesitamos nosotros cambiarlas, la oración, pero también necesitamos entender que yo necesito ser protagonista, yo necesito estar decidido. Yo les contaba esta mañana que cuando volví al camino del Señor, yo le hice una oración, que fue una oración arriesgada. Yo le dije: Señor, yo prefiero que me lleves antes de volverme a apartar. Estaba decidido. Yo no quería volver atrás. No quería volver a apartarme de Dios, porque yo sabía lo que había vivido lejos de Él. Y yo le dije: yo prefiero que me lleves antes de apartarme. Y no siempre cuando uno está decidido las cosas salen fáciles. Bartimeo se decidió y hubo oposición. Él empezó a clamar y enseguida se levantó gente a hacerlo callar. Porque ¿sabe qué pasa? Cuando uno quiere cambiar las cosas, generalmente la oposición se levanta. No siempre todo es viento en popa. ¿Le ha pasado, por ejemplo, que empezó a orar por una situación y parece que aquello por lo que está orando está peor que nunca? ¿Le ha pasado esto alguna vez? Oro por la bendición económica y parece que está peor que nunca la economía. Oro para que haya paz en el hogar y parece que el hogar es un polvorín. Está peor que nunca. Y eso es porque estás moviendo el mundo espiritual. El mundo espiritual se está zarandeando. Esa es la evidencia que estás a un paso de tu cambio. Eso es lo que pasó con Bartimeo. Cuando Bartimeo empezó a clamar, la gente lo quería hacer callar, pero él, en lugar de callar, clamaba más fuerte. Él dijo: esta es mi oportunidad y no la voy a dejar pasar. Iglesia, este es tu tiempo, pero tiene que haber una decisión. ¿Sabes? Cuando a los 18 años volví del camino del Señor, siempre lo cuento. La primera noticia que recibí no fue que iba a tener un ministerio, no fue que iba a recibir una bendición. La primera noticia fue un desprendimiento de retina y el primer diagnóstico es que posiblemente quedaría ciego, no solo de un ojo, sino de los dos. El médico que me vio la primera vez me dijo: yo tengo que operar los dos ojos, no uno, y yo no te puedo garantizar que vuelvas a ver. 18 años, recibir esa noticia, yo te aseguro que no es lindo. Pero yo le contaba esta mañana, yo le dije a Dios: Señor, ciego, pero yo no te voy a dejar. No te voy a dejar, no voy a volver atrás. No voy a volver. Y yo me acuerdo que uno de esos días que él estaba orando, yo estaba en un costado, como están los chicos sentados hoy, y la persona que estaba en este púlpito estaba dirigiendo y dio una lectura y leyó ese pasaje: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y cuando termina de leer el pasaje, ¡plum!, cae para atrás, no había nadie para sostenerla, cayó redonda ahí en la plataforma, fue tremendo. Y yo lloraba, todavía no había sido ni operado, y yo lloraba, pero literalmente yo vi el fruto de la aflicción de mi alma y quedé satisfecho. Porque cuando mi mamá traía a las hermanas para que me oraran, ellas me oraban y yo, claro, el primer diagnóstico, después Dios revirtió todo, cambió todo. Operado un ojo, todo salió bárbaro, no hubo más problemas. Pero el primer médico me dijo: no te podés ni mover. Entonces me tenía en la cama con la cabeza hacia arriba, no podía ni a los costados. Usted no sabe lo que eran unos días que no podía ni moverme, porque dijo: más te moves, más vas a complicar la situación. Entonces tenía que estar allí en la cama, mirando para arriba, con la cabeza derecha, y aprovechaban, claro, estaba entregadísimo, no me podía escapar. Venía y me oraban todos. Ahora, cuando me oraban, empezaban: Señor, te damos gracias,
porque Él es tu siervo y lo vas a usar y Él será pastor. Y me profetizaban y me oraban. Y yo pensaba dentro mío que me ore por el ojo, porque no veo del ojo, no que me profetice. Pero hoy me doy cuenta que era el tiempo de la aflicción de mi alma. Y lo que Dios hizo en ese tiempo valió la pena. Quedé satisfecho. ¿Por qué? Porque cuando uno está decidido, se levante lo que se levante, Dios está contigo, iglesia. Dios está contigo. Dios está contigo. No te puedes detener por la oposición. Cuando uno está determinado, se determina. Yo volví a la iglesia, a mí no me importaba lo que hacía el que estaba al lado, ni el otro. Yo quería recibir de Dios. Literalmente iba a llorar a los cultos y no me importaba lo que dijera, porque estaba decidido. La gente que cambia sus realidades es gente que está decidida a cambiarlas. A veces nosotros jugamos entre dos realidades, un poco acá, un poco allá. Bartimeo tiró la capa. ¿Sabes qué significa para un ciego tirar la capa? La capa representaba su condición, era su credencial que él podía pedir. Bartimeo, antes de recibir la vista, él arroja la capa. Eso estaba diciendo: yo nunca más voy a mendigar al costado del camino. Yo no lo voy a hacer más. Estaba tomando decisiones, se estaba desprendiendo de cosas. A veces para cambiar realidades hay cosas que vas a tener que soltar porque son un impedimento para lo que Dios quiere hacer en tu vida. A veces hay amistades de las cuales nos tenemos que desprender, o cosas que hacemos, que pensamos, que sentimos. Hay cosas que hay que sacar de nuestra vida. Bartimeo él estaba decidido. No lo frenó la oposición, estuvo dispuesto a sacar de su vida lo que sea para cambiar la condición. Y yo vine a decirte, iglesia, hay actitudes que son importantes para Dios, hay actitudes que mueven la mano de Dios a nuestro favor. Por eso yo entiendo que Dios quiere cambiar realidades, pero tenemos que estar decididos. Tengo que cansarme de tener los mismos problemas, tengo que cansarme de luchar con las mismas cosas y tengo que decidirme, a cambiarlas, porque eso cambia las realidades. ¿Qué más hizo Bartimeo? Bartimeo siguió a Jesús en el camino. Diga conmigo: siguió Jesús en el camino. ¿Sabe qué significa eso? Cuando la palabra camino aparece en este texto, aparece dos veces. La primera vez que aparece la palabra camino, dice que Bartimeo estaba junto al camino, mendigando. Pero la segunda vez que aparece la palabra camino, dice que Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Y estas palabras tienen la misma raíz, pero tienen diferente significado. La primera palabra, junto al camino, habla de un lugar geográfico, habla del lugar donde él estaba, pero la segunda palabra, camino, habla de su estilo de vida. O sea, Bartimeo, quiero que entienda esto, Bartimeo empezó a seguir a Jesús en el camino. No era un lugar geográfico, él estaba eligiendo una manera de vivir. Cuando él llama a Jesús maestro y le dice: maestro, que recobre la vista, esa palabra que usa para maestro aparece dos veces en toda la Biblia. Una es cuando después de resucitado una de las mujeres le dice maestro, y otra es la de Bartimeo. Esa palabra significa: eres mi Señor, voy a hacerte caso en todo, estoy dispuesto a hacer todo lo que vos me estás diciendo. No era un título, era una expresión de sujeción, era una expresión de obediencia. Bartimeo lo que estaba diciendo: yo estoy dispuesto a ser tu discípulo, yo te voy a seguir, yo te voy a obedecer. Bartimeo cambió sus realidades porque estuvo dispuesto a cambiar él primero. Yo quiero que me entiendas esto: las realidades mías van a cambiar si yo estoy dispuesto a cambiar, porque a veces para que cambien nuestras realidades esperamos que Dios las cambie, o queremos que los demás cambien para que las cosas cambien,
Pero Bartimeo no esperó que cambien los demás. Bartimeo no esperó que cambien las cosas y recibir la vista. Bartimeo tomó las decisiones antes y después vino el cambio de realidad. Bartimeo dijo: yo estoy dispuesto a seguirte, a obedecerte. Yo estoy dispuesto a cambiar mi vida y sé que si cambio mi vida, mis realidades, tú también las vas a cambiar. Esa es una clave que estuvo en la vida de Bartimeo. Gracias, me da tiempo para un poquito de té. Bartimeo siguió a Jesús en el camino. Estuvo dispuesto a cambiar él. Yo quiero que entiendas que esto es importante. Él dijo: yo quiero ser un verdadero discípulo. ¿Sabes qué es un discípulo en la Biblia? Usted me dirá un seguidor, por supuesto, pero discípulo, la raíz de la palabra es aprendiz. Es alguien que se deja enseñar, que se deja corregir, que se deja cambiar. Discípulo es Pedro. Cuando Jesús reúne a los de ellos y le dice: ¿quién dice la gente que yo soy? Y unos dicen: la gente dice que eres un profeta. Otros dicen que eres Elías resucitado. Otros dicen que eres un gran maestro. Y entonces le dice: ¿y qué dicen ustedes? Le dice Jesús a sus discípulos: ¿qué dicen ustedes que soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: no te lo reveló carne ni sangre. Y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta declaración y tú, sobre esta vida, yo voy a fundar mi iglesia y te voy a dar a ti las llaves del reino. Pedro fue el encargado de llevar el evangelio a los judíos, fue la puerta para el evangelio a los gentiles. Él tuvo esas llaves, se le concedió por su revelación, por su disposición. Pero un poco después, Jesús le dice que él va a ir a la cruz, y viene el mismo Pedro a decirle: Señor, no hagas eso, ¿para qué vas a ir a la cruz? Si vos la podés evitar, no pases por ese sufrimiento. Y Jesús se da vuelta a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Reprende. Pedro quizás vino con buenas actitudes, pero un mal consejo. Y Jesús lo reprende. Ahora Pedro no dejó de ser discípulo porque Jesús lo corrigió. Siguió en el camino. Porque un discípulo es eso, un discípulo es alguien que recibe la bendición de Dios, pero que también recibe la corrección y aprende. Y usted no ve a Pedro siguiendo detrás de él: no, pero Jesús, pensalo de nuevo, no vaya. No, le bastó una vez, yo creo que no le dio más ganas de hablar. Pero eso es un discípulo, alguien que se deja moldear por Dios. Y a ese discípulo lo lleva al monte de la transfiguración. A ese discípulo lo lleva entre otros. ¿Por qué? Porque es un discípulo. La iglesia de este tiempo necesitamos ser discípulos. Necesitamos dejarnos cambiar por Dios. Necesitamos que la palabra nos moldee. Necesitamos cambiar nosotros para que las realidades cambien. Mañana yo les voy a hablar del hombre que está en el estanque de Betesda. Necesitó entender que había cosas que tenían que cambiar para que sus situaciones cambien. Yo quiero que me entiendas esto. Yo tengo que cambiar para que las cosas cambien. Y Bartimeo tomó esa decisión: voy a ser un discípulo. Y todo esto lo hizo antes del milagro, no lo hizo después del milagro. No fue el milagro el que lo movió, fue él el que movió el milagro a su favor. Yo quiero que entiendan esto: él movió la mano de Dios a su favor. ¿Y por qué, pastor, usted nos está hablando esto? Porque creo con todo mi corazón que Dios en este tiempo quiere cambiar realidades para siempre. Dios nos está visitando. Yo le decía esta mañana a los hermanos: Dios nos está visitando. Decir a alguien que está a tu lado: Dios te está visitando. Dios te está visitando. Esa palabra aparece en el libro de Ruth, cuando Dios dice que Dios estaba visitando a su pueblo para darles pan. Y cuando Él visitó a su pueblo para darles pan, los sacó de la época de hambre. Belén, la casa de pan, no tenía pan, había hambre en la tierra. Pero cuando Dios lo visitó,
Dios cambió el hambre por la abundancia, porque eran tiempos de visitación. Ahora, cuando la Biblia dice que los visitó para darles pan, el pan son 3 cosas al menos en la Biblia. El pan es alimento espiritual. Jesús dijo: yo soy el pan del cielo. Él dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan es el alimento espiritual, es la palabra. El pan es la provisión económica. Jesús dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hablando de la provisión económica, el pan son los milagros, es la liberación. Cuando la mujer sirofenicia va a Jesús a pedir su milagro, Él dice: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer dice: pero los perrillos comen las migajas. El pan es la Biblia, es sanidad. Iglesia, no te hablo de lo que va a venir, te estoy hablando de lo que estás viendo. En esta casa hay palabra de Dios. Tú sabes que Dios te está hablando. Cuando vienes, Dios te habla. Vienes a las escuelas y Dios te habla. Hay palabra de Dios. En esta casa tú ves los milagros económicos todas las semanas. Hay testimonio de gente que cambia sus realidades. Tiene su casa, termina su casa, consigue un mejor empleo, compra un auto, tiene electrodomésticos, cambia realidades. En esta casa todas las semanas hay milagros, hay testimonios del poder de Dios. Abre los ojos, porque Dios te está visitando y quiere cambiar nuestras realidades. Dios te está visitando. Yo quiero que lo entienda. Dios nos está visitando. No es capacidad nuestra. Yo me emociono porque no es una capacidad nuestra, no es algo diferente. Es Dios que dijo: quiero visitar esta casa. Un día pasó por delante de Bartimeo, hoy está pasando delante de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar con un milagro? No lo menosprecio, los amo. Me encanta ver los milagros, se los pido a Dios todos los días. ¿Nos vamos a quedar con una provisión económica? ¿O vamos a decir: si Dios está derramando pan, vamos a cambiar nuestras realidades para siempre? Vamos a cambiarlas. Ahora, ¿quién cambia las realidades? ¿Qué es lo que quieres? ¿Un milagro? ¿O quieres cambiar tus realidades para siempre? ¿Qué es lo que vos querés? Jesús le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Parece tonto. ¿Cómo le va a preguntar a un ciego qué quieres que te haga? Y la pregunta es la misma hoy: ¿qué quieres que te haga? Él le dijo: maestro. Ya se puso como discípulo. Que recobre la vista. Estoy dispuesto a seguirte. Quiero ser tu discípulo, por eso arrojé la capa. Quiero ser tu discípulo, por eso me levanté del lugar donde estaba. Estuve dispuesto a dejar ese lugar, porque quiero ser tu discípulo. No quiero volver a estar al costado del camino. Y si es posible, que recobre la vista. ¿Qué quieres que Jesús te haga? ¿Quieres un milagro o quieres cambiar tus realidades? ¿Quieres una provisión económica, una sanidad? ¿O quieres que Dios cambie tus realidades para siempre? Si de verdad quieres cambiar tus realidades, déjame decirte, la gente que cambia realidades es gente que inoportuna al cielo, que ora a tiempo y fuera de tiempo, que ora hoy, mañana y pasado. Dios usa a Oseas para hablarle al pueblo y le dice: es tiempo de buscar a Dios hasta que Él venga y les dé una vida próspera y tranquila. No una oración, hasta que Él venga. La gente que cambia realidades inoportuna al cielo. La gente que cambia realidades provoca la bendición. La provoca con su actitud, con su búsqueda, con su deseo. La gente que cambia realidades es discípula. No es espectadora, no es creyente, es discípula. Cuando Jesús resucitó, Él se presentó a 500 personas y les habló del reino.
y le dijo a los 500: no se muevan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Pero cuando fue el aposento alto no había 500, había 120. 120 eligieron ser discípulos. 120 no solo creyeron, obedecieron también. 120 dijeron: si Él dijo que esperemos, esperamos. Si Él dijo que oremos, oramos. Importunamos el cielo. Y el Espíritu Santo cayó no sobre los 500, cayó sobre los 120. Y los 120 revolucionaron el mundo, porque la obra Dios la hace con discípulos. La obra Dios la hace con gente que dice: yo quiero cambiar para que mis cosas también cambien. Aunque me cueste, aunque caiga, aunque me levante de nuevo, aunque yo sé que es difícil, aunque quizás sienta que no voy a poder, pero yo estoy dispuesto. Bartimeo le dijo: maestro, yo tiré la capa, yo no puedo hacer más de lo que estoy haciendo, pero devolveme la vista. Yo quiero seguirte en el camino. Yo quiero que cambies mis realidades. Yo quiero un futuro diferente. Iglesia, Dios está pasando por aquí. Dios te está visitando. ¿Qué vas a hacer? Si dices: yo quiero que mis realidades cambien, vamos a venir al altar. Es nuestra señal, es nuestra evidencia de que queremos que algo cambie. ¿Qué quieres que Él te haga? Cuando llegamos a este altar, por un instante quiero que pienses, excepto los que están como servidores sirviendo, el resto cierre sus ojos por un instante. Quiero decirte que creo, es mi creencia, que todos tenemos alguna realidad que queremos que cambie. Todas tenemos en nuestra vida realidades que quisiéramos ver cambiadas. En nuestra economía, o en nuestra familia, o tal vez en nuestra vida personal. Hay realidades en mi interior, en mi ser, que quisiéramos verlas cambiadas. Yo quiero que pienses en alguna de ellas o en ellas por un instante. Pero quiero que entiendas esto. Eso no cambia si no estás dispuesto a cambiar. Eso no cambia sin oración. Eso no cambia si no eres parte del cambio. Eso no cambia si no estás dispuesto a obedecer a Jesús. Porque Él tiene la llave de tu cambio. Y Él te va a guiar en eso. Necesitas entender esto. Necesitamos que nuestros hogares cambien, pero también necesitamos cambiar nosotros. Orar. Levántate del costado del camino. Yo vine a decirle a la gente: levántate. Sal de ese lugar. Dios no te quiere allí. Dios te quiere caminando hacia un destino. Dios te quiere marchando por nuevas realidades. Yo no sé qué te dejó al costado del camino. Yo no sé qué te hizo perder el enemigo que perdiste tú en este tiempo. Pero yo vine a decirte: Dios está pasando. Y Dios te va a restaurar. Dios te va a restituir. Dios va a sanar tu corazón. Dios va a limpiar tu vida. Dios va a cambiar tus realidades. Pero es tiempo de levantarnos. Es tiempo de ponernos en marcha. Es tiempo de tomar decisiones, porque Jesús está pasando por esta casa. Él está pasando por este lugar. Y yo quiero que Él se quede. Yo no sé usted, pero yo quiero que Él se quede en mis realidades. Va a pasar por tu casa. Alguien más poderoso va a entrar a tu casa. Y tú puedes hacer que sea un paso, o que Él se quede, o que Él se quede. Eso lo vas a decidir vos. Por eso yo en esta hora, yo pido ahora que esa unción venga sobre tu vida. Tomar decisiones. Señor, aquí estoy. Señor, hay capas que me quiero quitar.
Hay cosas de las cuales me quiero soltar, que ya no las quiero sobre mi vida. Yo las suelto hoy, las saco de mi vida. Actitudes, quizás sentimientos, quizás deseos, quizás personas, quizás acciones. No las quiero más, Señor. Quiero seguirte a ti. Hoy tomo la decisión de ser un discípulo, una discípula tuyo. Yo quiero seguirte. Quiero que me enseñes, quiero que me guíes, quiero que me ayudes. Yo tomo una decisión. Yo voy a provocar esos cambios en mi vida. Yo voy a provocar. Y Dios, tú danos la unción. Danos la unción, porque solo no podemos. Extiende tu mano y saca nuestra ceguera, saca nuestra necesidad. Barre con todo lo que se ha levantado en nuestra vida. Restauranos, restitúyenos, bendícenos. Vamos, que esa unción está aquí ahora. Recíbela. Yo vine a anunciarte. Bartimeo esto hizo y después vino la bendición. Yo vine a anunciarte, prepárate, porque tu bendición va a venir. Tu bendición va a venir. Tu bendición va a venir. Recíbela. 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 Tu bendición va a venir. Vas a seguir a Jesús en el camino. Él va a cambiar tus realidades. Te va a sacar de la necesidad. La Biblia dice que Él toma al pobre del muladar y lo sienta con los príncipes de su pueblo. Eso hizo Dios con Bartimeo. Lo sacó del muladar, lo sacó de la necesidad, lo sacó de la pobreza y lo sentó con los príncipes. Eso Dios hará contigo. Prepárate. Sí. Prepárate para lo que viene. Prepárate, prepárate, recibe. Mira, hay una unción aquí ahora. Recibe, recibe, recibe. Recibe allí donde estás. La unción está aquí. A la tierra que vayas iré tras de ti. Tú rescataste del hoyo. La unción está aquí. Está sobre tu vida. Vas a cambiar realidades. Dios lo hará contigo. Recibe. Recibe esa unción. Recibe, recibe, recibe. Recibe. Tú rescataste del hoyo mi vida. Cambiar realidades. Y mi pecado echaste en el mar. A la tierra que vayas iré tras de ti. Tú rescataste del hoyo mi vida. Y mi pecado echaste. Yo vine a hablarles a algunos de ustedes hoy. Y yo quiero decirte que tal vez te dijeron, o tal vez pensaste, que tu condición no iba a cambiar nunca más. Tal vez te dijeron que no ibas a salir adelante. Tal vez pensaste que tu vida no iba a cambiar. Pero yo vine a decirte que los que te dijeron eso no sabían una cosa. Que cuando tú pensaste eso, había algo que no sabías. Y es que Jesús iba a pasar por tu vida. Que Él iba a pasar por tu camino. Y que iba a darte una oportunidad más. Que pasaba por una oportunidad. Y yo vine a decirte, hay una oportunidad. Hay una puerta abierta para que entres por ella. No importa cuál sea tu condición, no importa si has caído, si has fallado, si has perdido, no importa. No importa, hay una oportunidad. Y es que Él está pasando otra vez. Él está pasando, recíbelo. Recibe, recibe, recibe. Porque Él está pasando. Él está pasando, iglesia, recíbanlo, recíbanlo. Él está pasando, Él está pasando una vez más. Recíbelo, recibe, recibe. Él está pasando por tu vida. Recibe, Él pasa por tu vida cambia. Recibe, recíbelo, Él está pasando. Recibe, recibe, recíbelo. Él está pasando. Él está pasando por tu vida.
mis redes Él y pasa mi una vez más. barca. Yo declaro un tiempo de visitación. Seguiré tu camino. Él está pasando. Alguien más poderoso va a entrar a tu casa. Recibe esa palabra. Alguien más poderoso va a entrar a tu vida, a tu casa. Él está pasando una vez más. Él está pasando. Él está para alguien más poderoso. Alguien más poderoso. Alguien más poderoso. Seguiré tu camino hasta el final. Dejaré mis redes y mi barca. Seguiré tu camino hasta el final. Dejaré mis redes y mi barca. Seguiré tu camino hasta el final. Dejaré mis redes y mi barca. Seguiré tu camino. Seguiré tu camino hasta el final. Dejaré mis redes y mi barca. Vamos, iglesia, decide. Seguiré tu camino hasta el final. Dejaré mis redes y mi barca. Seguiré tu camino. Hay cosas que pensaste que no cambiarían, van a cambiar. Hay cosas que pensaste que ya no se darían, se van a dar. Porque Él está pasando. Él está pasando en tu vida, en tus realidades. Hasta el final.